Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a hablaros de otra saga, una saga también maravillosa, que bueno, en realidad más bien que una saga, son dos películas. Luego ya vino el remake y la segunda parte del remake. Pero bueno, hoy estamos hablando de sagas durante estas semanas, la saga de Hellraiser, la saga de Fantasma. Y bueno, voy a meter ahora la grandiosa película de Noche de Miedo. Bueno, Noche de Miedo es una de las grandes maravillas que hicieron en los 80. Qué gran década los años 80, los años 70, los años 80 fueron décadas maravillosas en cuanto al cine en general y en el cine de terror sobre todo. Y una de las maravillas de los 80 fue Noche de Miedo. Noche de Miedo ha sido para el cine de vampiros lo que Un hombre lobo americano en Londres y Aullidos lo han sido para el cine de hombres lobo. Es decir, hubo fue una especie de evolución en cuanto a los efectos especiales. O sea, no quiere decir que haya sido una evolución en el género en sí misma. O sea, hay películas maravillosas de vampiros, aquellas que hacía la Hammer, las películas de Conde Drácula con Christopher Lee, las que se realizaban en la Universal, que eran aún más antiguas, eran de los años 30. O sea, han hecho películas de vampiros maravillosas antes de los años 80. Me refiero a evolución en cuanto a los efectos especiales, ya que los efectos especiales en los años 80 dieron un gran salto evolutivo y se notó mucho en las películas ese avance en cuanto a los efectos especiales con respecto a películas anteriores, de décadas anteriores. Entonces ya se podía ver efectos especiales que antes no se veían. Como digo, en Un hombre lobo americano en Londres o en Aullidos ya se veían las transformaciones físicas de un hombre en lobo, en esa bestia. No era como en las películas antiguas, más antiguas, que eran las películas que hacían pues como en los años 30, Lon Chaney Jr., o luego por ejemplo las que hizo Paul Naschy de Waldemar Daninsky, como ejemplos, la del hombre lobo de Terence Fisher de la Universal. Las transformaciones eran todas similares, es decir, prácticamente tenían el mismo truco. El tipo pues era como que poco a poco se iba convirtiendo en lobo y era como imágenes superpuestas, iban maquillándolo y el proceso de maquillaje pues se iba viendo poco a poco en imágenes superpuestas, pum 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 pum, hasta que se convertía lo que es en la bestia, en el hombre lobo. Y era todo así. O sea, las transformaciones de las películas de Lon Chaney eran igual luego a las que hizo ya más adelante en los años 70 Paul Naschy con su personaje de Waldemar Daninsky. O sea, era como el proceso de maquillaje, pues ir viéndolo poco a poco en imágenes superpuestas hasta que se transformaba. Entonces hubo una evolución ya en cuanto a esos efectos especiales, una transformación como la que se había visto en Aullidos o sobre todo en Un hombre lobo americano en Londres. Eso no se había visto antes. Y en cuanto a los vampiros, pues exactamente pasa lo mismo. En las películas que realizó la Universal en los años 30 o las películas de la Hammer, simplemente pues al no haber esos efectos especiales, pues eran películas como más sutiles, podríamos decir. O sea, no se veían ciertas cosas, no se veía transformaciones en los vampiros, mostraban lo que podían mostrar simplemente, y eso está bien. No hace falta tampoco grandes transformaciones ni nada para que una película de terror sea una muy buena película de terror. Por eso digo que la evolución fue en cuanto a los efectos especiales. Aquí ya podíamos ver las transformaciones de los vampiros, cómo se transforma un vampiro en un murciélago gigante, cómo le van saliendo los colmillos poco a poco, o la cara medio que se deforma y se convierte en una especie de ser monstruoso. Todos esos efectos especiales que habían pegado como de una evolución, antes no se habían visto. Entonces esto se empezó a ver ya en los años 80. Y Noche de Miedo fue, como digo, esa evolución en cuanto a efectos especiales en el cine de vampiros, que más adelante ya pues se vería en el resto de... Fue un precedente para el resto de películas de vampiros. Ya en el Drácula de Coppola ya se veía a todos los poderes del conde Drácula. Ya se veían las transformaciones, cómo se transformaba en lobo, cómo se transformaba en niebla, cómo se transformaba en un murciélago gigante, en un montón de ratas. O sea, había habido una evolución en esos efectos especiales. Y la que comenzó todo eso en cuanto al género vampírico fue Noche de Miedo. Noche de Miedo es curioso porque es una especie de... como remake encubierto, aunque parezca que no, que parezca algo
un poco loco nombrarlo, pero es como un remake encubierto de La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Es decir, La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, que es un tipo pues, que está que es periodista, tiene la pierna rota y tiene que estar en la casa sin salir hasta que se le cure la pierna, y se distrae por la ventana pues mirando con unos prismáticos que le ha regalado la novia. Entonces ve lo que él cree que es un asesinato, ve a uno de los vecinos que como no lo ve asesinando a la mujer, pero lo deduce él cree que ha asesinado a la mujer. Entonces claro, no puede moverse, el tipo va en la silla de ruedas con la pierna escayolada. Y es un poco, pues eso, pues ese misterio de será verdad lo que él deduce, no será verdad, en fin. Y entonces aquí la pauta es muy similar. Aquí tenemos un chaval que piensa que el vecino es un asesino en serie, porque ve que entra con una chica por la noche, el vecino nuevo, que llega y se muda en la casa de enfrente. Y el tipo interpretado por ese vecino, por Chris Sarandon, y lo ve entrar con una chica y luego al día siguiente ve que esa chica ha desaparecido, la han encontrado muerta, no lo recuerdo ahora bien. El caso es que se supone que ha habido un asesino en serie que ha ido matando a chicas o han ido desapareciendo chicas, y este chaval pues piensa que es el vecino, ya que lo vio entrar con esa chica por la noche. Aquí es lo mismo, lo único que el chaval pues no está encamado, puede moverse, puede salir de casa y igual. Lo único que aquí averigua el chico de que no se trata de un asesino en serie, lo que se trata es de un vampiro. Es la modificación, ya es la vertiente que la introduce dentro del género de terror. Aquí tenemos que el vecino es un vampiro y el chaval descubre que es un vampiro y claro, ¿quién va a creer que es un vampiro? O sea, ¿a quién se lo vas a decir? Se lo dice un amigo que está interpretado por el actor Geoffrey, como lo tengo aquí anotado también, es Stephen Geoffreys, que también hizo la película esta de 976, El teléfono del infierno, que es la película que debutó en la dirección, Robert Englund. Y bueno, es el amigo de él, pero bueno, el amigo no lo cree, la novia no lo cree, que a quién lo va a creer. Y el chaval está convencido al 100% de que es un vampiro y quiere demostrarlo. Entonces aquí pues esta película lo que tiene es que tiene mucho humor negro. Digamos que es una mezcla entre película de terror y comedia negra. Pero como he comentado algunas otras veces, cuando mezclas dos géneros la balanza está ahí un poco de un lado para otro. Entonces tienes que saber qué es lo que quieres que pese más. Si quieres que pese más un género u otro. Es decir, mezclas comedia, o sea, terror con comedia, tienes que decidir si quieres que pese más el terror o quieres que pese más la comedia. Si quieres que pese más la comedia, tu película será una comedia de terror, una comedia negra, pero va a pesar más la comedia. Y si quieres que sea una película de terror, tiene que pesar más el terror. Entonces será una película de terror con tintes cómicos o con un poco de comedia negra. Esta película es una película de terror, es una película de terror al 100%. Y tiene bastante comedia. Es muy difícil calibrar estos dos géneros cuando se han mezclado. La verdad es que pocas películas lo han hecho bien y casi siempre tienden a pesar más el lado de la comedia de una manera involuntaria, que eso es lo malo. Entonces, iba a decir eso, las películas que yo creo que mejor combinan el tema del terror con la comedia, siendo películas de terror, para mí, así a voz de pronto, serían Reanimator, está Terroríficamente Muertos, la segunda parte de Posesión Infernal, la de Evil Dead. ¿Cuál más tendríamos por ahí que mezcle comedia y terror? Y que pese más el terror. Pues yo creo que esta también. Esas tres son las que me vienen ahora a la mente, y Noche de Miedo. Porque ya si te tiras a 2000 maníacos... Bueno, 2000 maníacos también tiene su toque muy escabroso y también tiene mucha comedia, pero tiene un toque escabroso que no... Que sí, yo también, 2000 maníacos, pondría 2000 maníacos, Reanimator, la de Terroríficamente Muertos y esta de Noche de Miedo. Habrá más, pero así haciendo memoria, películas que mezclen el terror con el humor. Y El regreso de los muertos vivientes también. Y que pesa más el terror. O sea, son películas de terror, simplemente tienen humor, pero son películas de terror al 100%. Y otras, sin embargo, pues lo han intentado y se ha quedado en la comedia. Y a veces en la comedia incluso involuntaria, sin quererlo. Bueno, pasando a otra cosa, la película, bueno, pues es una película que es impresionante. La película es una especie como de
de paso o de puerta hacia el cine de terror de vampiros clásico, dándole una modernidad, o sea, es como el paso a una nueva época más moderna, dándole un toque nuevo, un aire fresco. De hecho, que se homenajea, se hace muchos guiños al cine de terror clásico, por ejemplo, a películas de la Hammer, de Drácula. Hay un presentador de un programa de televisión que ponen películas de terror que le llaman Peter Vincent. Peter Vincent es una combinación entre esos dos grandes actores, Peter Cushing, Peter Vincent, Vincent Price. Esos dos grandísimos actores que han hecho infinidad de películas de terror maravillosas, y es como una especie de guiño. Un personaje que le da el toque más cómico a la película, este presentador, Peter Vincent. Y es un poco, cuando le hablan con él, él dice, no, es que ahora la gente no quiere ver películas de vampiros, ahora la gente solo quiere ver asesinos enmascarados, que era la moda de la época, en los 80, lo que imperaba eran los slashers. Entonces solo quieren ver asesinos enmascarados, tipo Jason Voorhees, tipo Michael Myers, y nadie quiere ver películas de vampiros, eso se ha quedado clásico, muy anticuado, tal. Entonces es en plan de vamos a mostrar en esta época de slashers, de asesinos en serie enmascarados, vamos a trasladar ese cine de vampiros de antes, igual que los hombres lobo, que vinieron de la mano también de hombre lobo americano en Londres, aullidos, le daban un toque más moderno, ya no solo en los efectos especiales, sino en todo el conjunto. Y aquí es igual. Es como una especie de, como digo, ha sido como un peldaño no evolutivo en cuanto a calidad, sino en cuanto a una mejora en los efectos especiales, el saber que se puede realizar mejores efectos especiales y más completos a la hora de presentar estos personajes a los vampiros o a los hombres lobo, y que también aparece aquí, aparece un hombre lobo, y también dándole como un toque como más actual, adaptándola a los tiempos nuevos, a los tiempos de ahora, o de aquella época, de los años 80. Entonces, de hecho, por ejemplo, simplemente el hecho de que hayan cambiado de escenarios aquí ya nos hace ver de que los vampiros no solamente están en Transilvania, en castillos, en pueblos de estos ahí perdidos, no, pueden estar en una ciudad, en un barrio residencial, y pueden ser tu vecino, puede ser el vecino de enfrente, un vampiro. Entonces nos lleva eso a cambiar un poco ese aire de que no, los vampiros no solamente están en Europa del Este, ¿no? Que hay vampiros, puede haber en cualquier ciudad y pueden estar al lado de ti, vestir modernos, no vestir de manera anticuada, vestir de una manera moderna, como si fuera una persona normal, cualquier otro vecino. Y está muy bien, como digo, le da ese toque moderno, pero siempre reservando ese clasicismo de las películas de vampiros de antes, sobre todo de ese terror gótico inglés de la Hammer. Por ejemplo, el tipo, pues es un tipo que es muy seductor, tiene ese carisma y ese impulso sexual y seductor, pues como podría tenerlo un Christopher Lee. Es una especie como de mezcla entre ese Drácula seductor como y de un sex appeal animal de Christopher Lee, con un poco con ese estilo de supervillano, así, pero de una manera más moderna y más actual, pero ese estilo como de malvado con clase, como de clase alta, que interpretaba Bela Lugosi. Entonces es un poco como una mezcla, creando un vampiro pues como moderno, de los tiempos que corren, un tipo que parece pues un tipo de clase alta, pero de clase alta más moderna, ¿no? Estos aristócratas antiguos, un tipo con un gran poder de seducción, y es el vampiro pues de los tiempos modernos, perfectamente interpretado por Chris Sarandon. Entonces la película pues eso, pues nos trae una modernidad en cuanto al género vampírico, una mejora en los efectos especiales, y es una película que es increíble. A mí me encanta esta película, me parece una auténtica joya. La dirige Tom Holland, que luego más adelante dirigiría también El Muñeco Diabólico, y a mí me parece una maravilla esta película. El tramo final me parece increíble, la atmósfera, la ambientación, todo me parece increíble, muy deudora, y yo creo que el homenaje más grande es el del tramo final, que el tramo final es increíble. Es todo muy deudor del cine de terror gótico inglés, de las películas de la Hammer. Me recuerda mucho a ese tipo de cine. Y como digo, pues la película es una auténtica maravilla, una película que me encanta. Y tuvo una secuela, por supuesto, fue un grandísimo éxito, y tuvo una secuela pues 3 años después, Noche de Miedos del año 85, y en el 88 se hizo la segunda parte, que dirigió Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace es un director que generalmente se encargaba de dirigir secuelas, que también dirigió la miniserie de It en el año 90,
pero generalmente se dedicaba a dirigir secuelas. Es un gran amigo de John Carpenter, de hecho que ha dirigido 2 secuelas de 2 películas de John Carpenter. Dirigió la de Halloween 3, El Día de la Bruja, película que me encanta Halloween 3, El Día de la Bruja, y también la de Vampiros los Muertos, la segunda parte de la película de vampiros de John Carpenter. Y ahora pues dirige pues otra segunda parte que es Noche de Miedo. Esta salen los mismos protagonistas de la primera, el chico protagonista, es bueno, los mismos no, o sea, el amigo de él no sale y la novia tampoco, aquí tiene otra novia. Sale el mismo chico, el protagonista, y el Peter Vincent también. Y la película pues sigue un poco en la línea de la primera, es decir, el estilo es muy parecido. Y es una película que está muy bien, es una muy buena continuación. A mí me gustó mucho también esta segunda parte. No llega al nivel de la primera, pero sí que es una segunda parte muy buena. Al principio pues tenemos que el chico, pues, después de todos los acontecimientos ocurridos en la primera parte, lo han encerrado en un psiquiátrico porque piensan que está loco, al decir que todo aquello lo realizó un vampiro, esos asesinatos y tal, todo lo que ocurrió en la primera parte lo realizó un vampiro, cuando la policía piensa pues que es un asesino en serie, humano, normal y corriente, y que al chaval se le ha ido la cabeza y cree que es un vampiro. Entonces, bueno, pues... ¿qué iba a decir yo ahora? Se me ha ido un santo al cielo. Ah, sí, me recuerda eso que lo tenía pensado. Me recuerda al comienzo al de la primera película, o sea, al de la segunda parte también de la película de Fantasma. La segunda parte de la película de Fantasma, al principio, si recordáis, también está en un psiquiátrico, se piensan que todo aquello que ocurrió con el hombre alto es mentira, tal, y al final, bueno, el chaval sabe que no, sale y tal. Aquí el chaval sí que cree que es mentira todo lo que ocurrió y que está en su cabeza lo de que era un vampiro, pero resulta que se muda una vecina nueva en el edificio donde vive, interpretada por la actriz Julie Carmen, que apareció también en la maravillosa obra maestra En la boca del miedo, y resulta que es la hermana del vampiro que él mató, de Chris Sarandon, y quiere vengarse. Llega con un séquito de seres. Aquí aparecen más personajes, mientras que en la primera película este vampiro tenía simplemente un compañero que era una especie como de zombie o algo de eso. O sea, parecía humano, pero y no era un vampiro, era una cosa rara, una especie como de ser, al final como que medio se derrite, ¿no? No es un vampiro, pero es así como un muerto viviente, sería algo de eso. Pues esta aparece con un hombre lobo, aparece con un tío que come insectos y con un vampiro negro que va con patines. O sea, con un séquito de vampiros. Le quita el puesto en el programa de televisión a Peter Vincent, que es el que descubre que es una vampira y quiere avisar al chaval. Y que, por cierto, luego hace un espectáculo ahí como de baile, cubierto todo de niebla, impresionante. Esa escena es impresionante. Y bueno, la película es muy directa, está muy bien, mantiene mucho el humor negro de la primera, va mucho en la línea de la primera, es una película que está muy bien. Una segunda parte muy recomendable. Y nada, y entonces no, he dicho una saga, en realidad solo son 2 películas, pero bueno, en el año 2011 llegó el remake que me pareció un auténtico desastre. Un auténtico desastre. El papel de vampiro, el que realizó Chris Sarandon, lo realiza Colin Farrell, que no que sea mal actor, ¿no? Es un actor, pues que... Bueno, ni me gusta ni me disgusta. Pues ha hecho películas que están bien y películas que no me gustan tanto. Pero bueno, el caso es que aquí no le pega nada al personaje. O sea, ningún personaje merece la pena. El vampiro, interpretado por Colin Farrell, no le pega al personaje. Lo realiza de una forma como muy apática, no tiene carisma, no tiene el carisma de Chris Sarandon, el chaval tampoco tiene el carisma que tiene el chico de la primera parte, ni el amigo del tampoco, el que hace de Peter Vincent aquí es una especie como de rockero loco, que tampoco tiene el carisma del Peter Vincent de la película original. O sea, aquí todo es un desastre. Luego al final intenta ir como a saco en la casa y creando un final también súper ambiental y súper atmosférico como el de la primera parte, y es también un desastre, efectos especiales por ordenador que cantan más que la Traviata, fatal, una película fatal, un remake de los peores también, que hay remakes que son remakes muy buenos, remakes muy aceptables, a mí me gustan los remakes, yo no tengo nada en contra de los remakes, para nada, hay remakes muy buenos, pero remakes también que son una basura, y este es una auténtica basura, a mí no me gustó nada. Pero bueno, se ve que tuvo éxito, que en el año 2013 llegó la segunda parte del remake, que no tiene nada que ver con la segunda parte de la película original. No tiene nada que ver y sí tiene que ver, o sea, la temática es la misma. Aquí tenemos una vampira también que aparece, pero bueno, todo lo que es la trama cambia mucho. Y aquí es como que la vampira, no la recuerdo mucho porque también me pareció malísima. La vampira es como una especie de, como Elizabeth Bathory creo que era,
que la vampira aquí es la propia Elizabeth Bathory, pero no lo recuerdo bien. Me pareció también tan mala, igual que la de Noche de Miedo, porque no la recuerdo, el remake de Noche de Miedo lo recuerdo muy poco. Recuerdo 4 escenas vagamente porque me pareció horrible, horrible. Y la segunda parte igual, no sé cuál fue peor, si el remake o esa segunda parte del remake. No merece la pena hablar de ellas porque son malísimas. Y bueno, la crítica ya ha terminado porque en realidad no era una saga larga, no tenemos una saga de 4, 5, 7, 8 películas, aquí solamente han sido pues 2 y el remake y la segunda parte del remake. Pero bueno, el caso es que si queréis verlas tenemos la original, que es un clásico, una película de culto y una obra maestra del cine de terror, como digo, fue una evolución dentro del cine vampírico. La segunda parte, que es una segunda parte muy buena, una segunda parte que está muy bien, y olvidaos del remake y de la segunda parte del remake porque no merece la pena ni echarles un vistazo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. La semana que viene comentaré otra saga, otra película, ya veremos. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.